y continuamos con la grabación. Ya, entonces seguimos. Tenemos el Megaorizomys curioi, que es esta especie de Galápagos, que está extinta, ¿no? No hay donde vuelta a darle aquí. Solo para comentarles, alguien la otra vez también preguntaba si es una especie extinta, ¿por qué la incluimos en el libro rojo? El libro rojo incluye por criterio, por definición, ellos en su mismo manual, incluye todas las especies a partir de 1500. Si ya se extinguió antes de 1500, no la incluyen, pero si es que está dentro del periodo de 1500 hacia el presente, entonces debe ser evaluada. Y esta especie se sospecha, de acuerdo a los registros óseos que se han encontrado, no son tan antiguos, de tal vez unos 200 años, una cosa así, no sé exactamente, entonces debería ser evaluada. Entonces, en cuanto a este Megaorizomys curioi, Melanomis caliginosus y robustulus. A ver, Melanomis caliginosus, yo creo que es el caso parecido a lo que hablamos de Handleiomis. Galo Zapata también comenta que ha habido una disminución, pero el área de ocupación de esta especie, la distribución también es bastante similar, ¿no? Está en toda la costa y viene también desde Centroamérica. Claro, pero ponte en, que prendió que te corte. En ese bicho, yo recuerdo que alguna vez con Rubén Jarrín estuvimos, aparte de golondrinas en Cristóbal Colón, lo cogíamos, o sea, cogimos de ese bicho, pero esa zona es, ahorita ya creo que es pura palma, Claro. y Botrosa manda en esa zona, entonces tal vez se podría hacer el mismo ejercicio que se va a hacer, que Santiago nos va a ayudar con la parte de cuánto se ha perdido de cobertura y tanta cosa, ¿Ya? para ver qué pasa con ese bicho. Lo Perfecto. que sería muy interesante ver si de los registros que se tiene, cuáles registros están dentro de una zona conservada y cuáles están por fuera, porque yo creo que en Cristóbal Colón la mayoría de registros eran parchecitos a haciendas que las señoras tenían ahí. ¿Ya? Entonces yo creo que tal vez se podría hacer ese ejercicio, y ver cuánto de bosque se ha perdido en relación a la distribución que tiene, y si es que la distribución también está dentro de alguna reserva o algo. Correcto. No sé qué opinen los demás. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, incluir todos los registros que sean posibles para ver. Sí, porque bueno, es una especie de amplia distribución, ¿no? El ratoncito este llega hasta el oro, hasta el ojo también está pintado aquí. Pero es verdad también la severa fragmentación que tiene la costa, y yo no he mostrado en la costa también los últimos 20 años, no he hecho trabajo en la costa de muestreo de ratones, entonces valdría la pena hacer el ejercicio con Santiago para ver qué información aparece para esta especie. Ya, el otro Megalomis, Melanomis, Melanomis robustus. amazónico, este es medio extraño, ¿no? No sé si es que alguien, Jorge o algún colega ha encontrado este en los últimos años. Hay unos registros, me parece, no me acuerdo bien, no sé si tú ya lo tienes ahí, Diego. Hay un registro de la cordillera del Cóndor, ahí en esta minera. eh, Ahí hay un registro. Entonces es un registro bastante cercano a la localidad tipo, de Robústulos. Y hace unos 3 años igual me llegaron unas de Gragópilas de Gualaquiza, y ahí también asomaron varios cráneos de Melanomis robustus. Entonces, al menos, parece ser que al menos ahí, cerca de la localidad tipo, parece que todavía está vivo por ahí esta especie. En otros lados no he capturado. Ya, Yo también lo he capturado solo en Morona, cerca a Huerquiza, a la vía Limón Indanza. ya. Sí, este es un ratoncito, es lógico lo que comentan cerca de la localidad tipo. Sin embargo, este tiene algo curioso. Fue una especie endémica de Ecuador hasta hace algunos años, hasta que revisaron unos ejemplares del río Pueray, me parece que es una desembocadura en Perú, y nos bajaron el endémico, ¿no? No, porque confirmaron que era también robustulus,
Sin embargo, habría que revisar si es que eso en realidad es lo mismo, si la localidad es correcta, pero el asunto es que nos quitaron el endémico con esos registros que aparecieron en Perú. Entonces, es una especie de estribaciones, básicamente, también medio a veces se extiende en la parte de Amazonía Baja. No es difícil identificarle, como para pensar que los registros estén mal identificados, entonces, que sugieren esto estaba como preocupación menor, y creo que ameritaría todavía mantenerlo en esa categoría. ¿Les parece? Preocupación. Sí, está bien. A ver, tenemos los microisomies. Aquí hay una novedad interesante, porque en los últimos años parece que... Sí. ¿Qué novedad tienen por ahí? Bueno, verás, hace poco una chica de la Universidad Católica se graduó haciendo la parte de, recibiendo la parte taxonómica de altísimos en Ecuador. Y ahora estamos también en colaboración con una gente de Perú. Entonces parece que en minutos y altísimos ambos son complejos de especies. Ya. Pero como te digo, estamos en el proceso de generando más datos para poder tener más cobertura de la distribución tanto de Ecuador como de Perú. Entonces yo no sé cómo estaban tratados antes. Creo que están como preocupación menor porque hemos tenido una distribución bien grande. Sí, preocupación menor. Entonces yo sugeriría tal vez dejarlos de ahí y creo que yo sí te puse el contacto de esta chica que es Catherine Calvache para trabajar con ella, porque ella hizo la parte de Altísimos Ya. y al mismo tiempo nosotros generamos datos para minutos, entonces está clarísimo que minutos de Ecuador y Perú son otra cosa distinta y estoy viendo si consigo datos de, de Colombia también, pero bueno, estamos en un proceso. Yo sugeriría tratarlos como preocupación menor, o sea, mantener la misma categoría de antes, pero obviamente la parte de la ficha tratar de hacer, la parte taxonómica hacer ese comentario. ¿Cómo dices que se llama esta chica? Catherine Calvache. Solo con altísimo, dice ella. Con altísimos, pero igual incluimos datos de minutos, entonces con los dos vamos a meter ahí. Bueno, como tú estás líder de esta ficha, entonces ahí te encargo de invitar a la chica también que participe. Me invito unos bielas. Ya. ¿Y qué tal es? El trabajo, bueno, Claro, trabajo. Claro. trabajo, pues. Ah, ya. Entonces, chévere. Ahí, entonces, preocupación menor es. Claro, en la parte taxonómica del inicio de la ficha, ahí se ponen todos estos comentarios de complejos de especies, de todas estas validaciones que puede haber en el futuro. Mindomis también aquí hay algunas cosas que han aparecido en los últimos años. ¿Qué consideran? Ahorita solamente una especie, un género monotípico. Jorgito opina. Creo que solamente hay el último registro, que es este del Museo de Ontario, Ujú. eh, capturado en Lita, por la zona de Lita, creo que es parece que es el último. Y de ahí parece ser que el animal sigue siendo raro, difícil de atrapar. Entonces, hace poco mostré por la zona de Manduriaco, más o menos un sitio cercano a la localidad tipo de Mindomis, pero no he tenido éxito. Ya. No sé si es que las poblaciones de pronto disminuyeron o estamos utilizando mal las técnicas de captura. De todas formas, parece que es un bicho bastante raro. Ya. Sí, no hay muchos, son pocos registros, casi todos en la zona de Limindo, con excepción de Ontario, del Totambo, de Imbabura, este es del Valle de Lita. Entonces, este estuvo como en peligro en la evaluación pasada, entonces creo que lo mantenemos ahí. No tenemos más que argumentar a favor. Entonces, ¿les parece? Entonces, lo mantenemos como estuvo evaluado. En peligro.
Los Neacomis, Amoenus, Rosalindae y Tenuipes. El Rosalinde, yo creo que al menos en el Yasuní, que tengo bastante experiencia, es uno de los más frecuentes que se lo encuentra. En el último estudio que hicimos, 2018 y 2019, capturamos bastante de estos. Yo creería entonces que esta es una preocupación menor. Amoenos no es tan común en el Yasuní, es más raro, pero también yo diría que es una preocupación menor por su Como es un distribución. poco más común por la cordillera del Cóndor. Ahí hemos encontrado más de ese bicho. Ujú. Aquí está una revisión taxonómica pendiente, ¿no? Me parece que Amoenos también incluye, creo que algo, otra especie, Carceleni me parece que es, ¿no? Sí, ahí se está trabajando en eso, estamos ahí tratando de resolverlo junto con Jorge y otros colegas, estamos atrás de ese. Entonces, digo, se puede tratarlo como moenus y ya en su defecto ver si es que ya se sale el trabajo antes, ya si sale el trabajo antes de tener la ficha terminada, Ah, se puede cambiar un poco tal vez el nombre o anotar, hacer un comentario en especial. sí. Y todo esto, la propuesta es publicarlo de aquí a un año, ¿no? En octubre del 2021. Entonces hay tiempo para ir editando y armando toda esta información. Ah, ya, Eh, está bueno. por eso las fichas del libro, la lista roja, por ejemplo, esa sí se va a publicar en físico, en un librito chiquito, de unas 60 páginas nomás. Pero eso vamos a dejar para imprimir al último, en caso de que de aquí a los próximos meses exista algún cambio taxonómico o alguna cosa adicional para actualizarlo. Y en la página web eso se actualiza cuando amerite, no es necesario tener actualizado al día de la publicación porque los cambios taxonómicos son frecuentes. Entonces, estos dos nacomis amazónicos, preocupación menor. Igual aquí está, ¿quién está? Eh, Nicolás o Jorge, cualquiera de ustedes que coja el liderazgo de esta ficha, ponen este comentario taxonómico también. Aquí, Ok, aquí pidió Carlos Durgilés participar como coautor porque tiene datos reproductivos de algún animalito que él capturó. Entonces, alguna información adicional puede ya, aportar ahí. ok, Ya, chévere. en la comis del noroccidente, ¿qué piensan este? Este estuvo con vulnerable la vez pasada. ¿En qué estaba? Perdón, es el de cómics del TNPS. Como técnico está No, pero ¿en qué categoría? vulnerable. 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 Yo creo que sí, lo que pasa es que, bueno, en mi experiencia yo creo que lo he cogido unas 2, 3 veces, pero así mismo, creo que como estamos en la cola de la distribución del bicho, porque yo estuve hace un año en el Museo de Instituto Humboldt, ahí tienen cajones de ese bicho, cajones y cajones. Entonces, creo que pasa eso, como estamos justo en la cola de la distribución, la frecuencia con la que se lo encuentra no es tan común. No sé si Jorge, tú que has trabajado también por la parte del noroccidente, lo has colectado. Sí, no es abundante, entonces se lo puede capturar eventualmente. Entonces yo lo he capturado arriba en Drácula y en Manduriaco. Entonces, obviamente es un neacomis, digamos, raro si lo comparamos con los neacomis de la Amazonía. Claro. Y parece ser que les gusta solamente los bosques bien húmedos y bien conservados. Y como saben ustedes, eso ya en la costa acá empieza a quedar poco. Entonces, quizás mantenerle como vulnerable, yo creo que es una buena opción. Ya, perfecto. Entonces, vulnerable. Estamos con el criterio de 2. Sin embargo, esto voy a revisar revisemos una vez.
Entonces, Drácula. Peñas Blancas. ¿Cuántas localidades son? Una, dos, tres, cuatro, cinco. No puede ir con el de dos. No, pero sí puede ir con este. Sí, está bien el de dos. Ya. Sigamos. Entonces tenemos el Necromis punctulatus. Esta es una especie largamente ha estado como datos insuficientes. Es una especie que no hay más información desde la descripción. Y me parece que el único que conoce este animal es Robert Boss. Sí. Y Sí, es yo la- con es mucha curioso, gente, ¿no? pero no. Sí, es curioso, ¿no? Es extraño cómo es posible que una especie desaparezca como datos insuficientes y yo creo que la dejamos así mismo. ¿Y alguien ha podido, aparte de Robert Boss, ver ese bicho? Porque no sé si te acuerdas, Jorge, que hace años pasó que teníamos la duda de que había un probable Necromis en el navío. Y Ajá. cuando le secuenciamos, ¿te acuerdas que se metió en medio de los Acodon? Pucha, se Pero, clavó dentro de los Acodon ahí. ajá, y era un bicho que salía de la morfología de Acodon, entonces tenía cosas distintas que no hacían cuadrar dentro de Acodon, entonces ya cuando le hicimos la parte genética con dos marcadores se metió ahí mismo, entonces no sé si es que alguien tenido la oportunidad de verlo o por foto el cráneo de ese bicho. Yo no lo he visto para nada. No. He estado consultando con gente, pero siempre me dicen, consúltale a Robert Boss, él debe saber. Y nada más. No sé, Diego, si tú de pronto o Diego Alvarado lo ha logrado ver. Sí, yo vi el espécimen de Rob Boss que está en University of Michigan. Sí es diferente de Acodon. Ahora, la otra también que conversamos con alguien, decíamos que posiblemente sea un ejemplar que está con localidades erróneas. Por eso nosotros no hemos logrado, nadie ha logrado ver más animales. Puede ser. Este, este ejemplar, las primeras publicaciones, yo recuerdo que no tenía datos, era sin datos. Pero Robert Boss puso a investigar el catálogo de campo de, ¿cómo era el colector? Richard Thomas, creo que era, de Luis Fraser. Puso a revisar el catálogo, hacer análisis, y él llegó a la conclusión, tampoco es que sea 100% seguro, pero sospecha que corresponde a la zona de Payatanga. Y de ahí no se sabe más. En todo caso, es una especie válida que se le atribuye a Ecuador. También en su publicación él encontró ejemplares en Bogotá, lo cual también te dice que es algo tan extraño. Ya, suerte, Wilmer. Entonces, de momento creo que no hay más que datos insuficientes, no podemos decir más al respecto. Y de momento se queda ahí. A ver, los Necromis. Aquí tenemos el Apicales y el Saturatus, de acuerdo con esta revisión de una alumna, me parece que de Persequilo también. Entonces tenemos Necromis, Apicalis, el amazónico. Ajá. Es también posiblemente su abundancia está poco comprendida debido a que no se lo busca con los métodos adecuados, ¿no? Al ser una especie Sí, es que es un bicho todavía bastante acuático. Ya. Por los Zamora, por los Zamora sí mismo, hemos registrado dos individuos, pero atropellados en la vía. O sea, creo que están cruzando. Como hicieron la carretera, como que cruzan los bichos, y ahí en ese momento fueron atropellados. Ya. Eran dos hembras adultas y con cría estaban.
Perfecto. Entonces, sí, yo tengo bastantes datos en mi base, tengo 178 registros. Entonces yo pensaría que estos son preocupación menor también. Tenemos, mientras que Saturatus se conoce de Ibarra y hay otro de Quito. Es posible que estas localidades ni siquiera sean las correctas, ¿no? Sino que sencillamente son antiguos. Este es de 1886 el uno y de 1894. Aunque podría ser, ¿no? En esa época también los ríos Cerca y Quito y Barra seguramente están en mejor estado de conservación. ¿Qué sugiere entonces para esta especie? Es creo que endémica, ¿no? Me parece que... Sí, sí, Saturatus hasta ahora es endémica. Me parece que las colecciones van de hace más de 100 años. Chiquito y persequilo, vemos la publicación. Sí, son de los 80, 1880 más o menos. Y me parece que justo la localidad tipo pega ahí dentro de un arroyito dentro de Ibarra. Y ya, entonces sí serían localidades adecuadas. O sea, no es que son equivocadas las localidades. No, no, sí, parecen ser correctas. Entonces, con dos registros que no se lo ha vuelto a encontrar hace 120 años, ¿qué piensan de esta especie? Yo creería que siempre la otra vez conversábamos con Persequillo y él decía que, que él cree que posiblemente esta especie vivió en los sistemas lacustres de ahí cercanos a Ibarra, ¿no? Sobre todo en estas totoras. Y bueno, ¿Ya? tampoco es que se ha hecho últimamente unos trabajos de colecta en estas, digamos, en estas grandes totorales que hay por ahí en San Pablo, por ejemplo, o en el resto del sistema lacustre. Eh, Sin embargo, también por ahí tenemos un muestreo grande con Egragópilas y bueno, no hemos encontrado. Ojalá, nosotros ahora tenemos un proyecto el otro año para trabajar en toda la cuenca Mira-Mataje colectando, entonces vamos a ver si es que de pronto hay algo de suerte, pero al ser un ratón, digamos, grande, también las condiciones capaz son medio catastróficas para esta especie. Sí, lo que estoy pensando es, yo tengo dos registros, pero aparentemente el uno no está confirmado, que es de Quito. Entonces tenemos solamente la localidad tipo de momento. Sí, o sea, ahorita netamente sería localidad tipo, nada más. Entonces, con una localidad, claro, localidad tipo nomás dice aquí, con una localidad, este es en periodo crítico, ¿no? No hay más que hacer. Claro, y tomando en cuenta que ya es más de 100 años el de la captura. Claro. A ver, Saturatus, crítico. Eso. Y de ahí aquí. Eso, ¿viste? Pero con esto. Ya. Y el otro, entonces, les parecería preocupación menor, el amazónico. Sí, está bien esa preocupación menor. Ya. Todavía es una especie que
puede ser registrada con facilidad. Perfecto. Tenemos Nomicrosus latebrícola. Bueno, este es un ratón que, como saben, fue considerado extinto o cerca de extinto por mucho tiempo porque no se lo colectaba. Y es otro de los casos en que hay un poco de desvío en el muestreo, porque no cae usualmente en Sherman, solo cae en trampas de golpe. Y cada vez está siendo colectado con mayor frecuencia, ahora que se están poniendo trampas en lugares más remotos, pero es una especie que vive a gran elevación. Entonces yo creo que parte de la razón por la que no es tan común también es que no se ha hecho un muestreo en hábitats bien conservados a gran elevación. Ujú. Sí. Esta, como dices, en algún momento la consideramos como extinta incluso. Ujú. El 2001 ya la evaluaron a periodo crítico y luego está como vulnerable. Entonces, no sé, de acuerdo a nueva evidencia, quizás bajar la preocupación menor, de acuerdo con lo que dices, o mantenerle como casi amenazada. Yo le mantendría como O, casi amenazada por esto de que está restringida a grandes elevaciones y con cambio climático, cada vez los hábitats y el desarrollo urbano, los hábitats de esta especie van desapareciendo. Y es una especie que requiere un buen tipo de hábitat. Tú no lo encuentras en lugares disturbados. Eso sí, y también tomando en cuenta que, bueno, parece ser que genéticamente tenemos dos poblaciones de Neomicroxus acá en Ecuador. La una que está para la parte oriental, la típica, y la otra que está hacia el occidente norte, la parte del Carchi, de la reserva esta del Ángel. Entonces, y las otras, y la otra que está por el Voladero. Entonces parece ser que genéticamente están un poco distanciados. Y bueno, sí, es una especie que parece ser que no es tan abundante, pero últimamente nosotros lo hemos capturado frecuentemente y parece ser que le gustan los ecotonos. Ese es el asunto, ahí está el asunto. Entonces, cuando uno se coloca las trampas ya sea en el occidente norte o oriente norte, uno coloca trampas justo en ese cotono, cuando disminuye el bosque y empieza el páramo, ahí están. Entonces, ahí están, son bastante sensibles. Yo lo he escogido con todos los que he capturado siempre en Sherman y eso. Lo que sí no he muestreado yo es abajo en la localidad tipo, eso sí. Entonces no sé si es que alguien ha tenido la chance de irse por ahí cerca a la parte de Ambato, subiendo como a los Yanganates. Me parece que por ahí, no sé si es que es abundante todavía o es fácil de capturar. Por allá no sé, pero al norte sí. Ahora hace poco también capturamos varios ejemplares por la zona de Huicocha, bajando un poco más hacia Apuela. También asomaron algunos animales ahí y siempre obviamente en los ecotonos. Por ahí están estos animalitos. Si es que alguien quiere capturarlos, por ahí los encuentran. sí. Sí, nosotros, bueno, yo hice un proyecto apenas me gradué de la Católica, generando unos mapas de distribución potencial y lo fui específicamente a buscar y en función de eso fuimos refinando los mapas. Y en todos los casos resulta que, como digo, es una especie que ocurre a grandes elevaciones, totalmente de acuerdo en este ecotono en donde se acaba el bosque y empieza el pastizal. Tiene que ser hábitats húmedos, no lo encuentras de secos. Entonces, por todo eso, yo creo que está bastante restringido en su hábitat. Y eso, como sabemos, los páramos enfrentan un peligro bastante alto, especialmente con cambio climático, quemas. Entonces, yo lo mantendría como en alguna categoría de preocupación. Y entonces mantengamos como vulnerable mismo, no lo bajemos. Uh -huh. Sí.
Creo que vulnerables está bien ahí. Porque esta zona, como dices, Jorge, que preguntas, la localidad tipo es en la hacienda San Francisco, que yo le he estado tratando de ubicar, no es la localidad muy exacta. Esa Sí, hacienda de hecho parece hay un como, poco de duda si está correcta la localidad tipo. ya, Cuando porque es la publicamos el trabajo zona, tratamos de hacer un poco de investigación ya, sobre eso. Realmente no llegamos a ninguna parte, pero nos queda un poco de duda si es correcta. porque la localidad tipo dice hacienda San Francisco y lo que yo he estado investigando, la altitud mismo me parece que de la descripción te da como 2.500 Sí, es muy metros, baja. muy baja. Entonces posiblemente ni siquiera sea la localidad correcta. Bien, los nefelomis, ahí sí, Nico, ¿qué nos puedes decir, sugerir? A ver, ¿con qué estabas con albigularis? ¿Cómo le Sí, trataste al albigularis antes? eso voy a ver. Estos deben Creo estar que estaba con como... preocupación menor debe estar por la distribución. Claro, porque como el bicho lo decían que está toda la estribaciones. A ver, albigularis, como preocupación menor. Ya. Pues ahí hay que tener en cuenta una cosa que hay las poblaciones de que están en las estribaciones orientales son totalmente distintas de las del norte y las del sur son distintas. Y Ya, con las de Perú también. Ahorita estoy trabajando con Denis Ruales de Perú, donde estamos sacando, validando, describiendo una especie de Perú. ya, Entonces, por lo pronto lo podríamos también manejar como vulnerable y ya cuando, y obviamente la parte de la parte taxonómica, hacer esa aclaración. ya, Porque hay unos que son, por ejemplo, los de la parte de Zuleta, del Ángel, que son unos nefilomis colectados por Carlos Boada en Páramo mismo, es casi sin Páramo, ya, salen por otro lado, o sea, si es que Albigularis sale abajo, los del Zuleta y Calcio salen por otro lado, o sea, ni siquiera para decir que son especies de hermanos. ya. Entonces Entonces, habría que, casi que yo me podría encargar de las especies de Nefilomis y comentar, porque igual yo tengo hecho un muestreo grande, tengo también secuencias de Colombia, las que logré conseguir hace unos 2 años, entonces sí salen cosas interesantes. entonces, ¿qué consideras tú en cuanto a la categoría? Dices, En albigulares, digo, manejémoslo como vulnerable, haciendo la aclaración de que las poblaciones del noroccidente y del nororiente son distintas y que que las poblaciones de Perú no tienen nada que ver y ya podríamos citar el trabajo de Denise, que ya, está ya por salir. eso es un complejo de especies de adentro. Ajá, Ya, lo que es albigularis. ya, y sería, aquí sería por la 4 sería Sí, por pérdida de calidad de hábitat. O sea, ¿tú consideras que es una especie que está asociada a hábitats bien conservados? no tanto, así lo encuentras en lugares que estén, o sea, tampoco es que vas a encontrarlo ahí donde ya esté montada la chacra, Ya. pero ¿qué otros cuadros hay? Reducción del tamaño de población, reducción por Bosques de, extensión o si no por el B, que es área de porque ocupación, el área de extensión de ocupación, presencia. menos de 20.000 kilómetros cuadrados, que sería, y esto sí tiene más de 20.000 kilómetros cuadrados. Claro, Esto debe tener claro, no, sí, me acuerdo del grafiquito que unos hiciste. 60.000 siquiera. Entonces, el único criterio que podría ser es el A, eh, con el argumento de que en los próximos 10 años puede disminuir la calidad de hábitat de esta especie y verse afectada. Claro, por eso podemos manejarnos, yo te digo, y tal vez yo te digo, mencionar lo de las poblaciones que son, o sea, genéticamente son bien diferenciadas, bien distintas. Porque las poblaciones ya sí se disminuyen, ahí sí podrían las poblaciones estar, digamos, vulnerables por el rango de extensión, Claro, pero eso pero, cuando se publique, ajá, ya. Auriventer,
No, obviamente es un bicho que ha ido apareciendo recientemente. Cuando fuimos con Jorge en la cordillera del Cutucú, ahí lo colectamos. Jorge también creo que lo ha colectado en algunas localidades. No sé si Ronald, que estás en la parte del Cóndor, lo has registrado. Sí, tuvo un registro recientemente. Ya, entonces, no sé en qué categoría estaba. Preocupación menor. Yo creo que te podríamos manejarnos también como preocupación menor, haciendo la aclaración de que toda esa zona está ya concesionada a la minería. Claro, y que podría cambiar Entonces, su... podría bajar. O sea, de que va a cambiar, va a cambiar. Igual ese es otro bicho que también se tendría que comparar con las muestras de Perú, que muy probablemente también se hagan cosas distintas. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Merex. A ver, esta es de bosques de estribaciones Nublados del occidente. en el noroccidente. Es quizás, bueno, sí es medio frecuente donde evita, ¿no? Sí, claro, ya ese en Otonga y en Mindo era como, ya decíamos, ya dejen de meterse en las trampas, ya eran de a dos, se metían a veces. Claro. Ajá, pero ponte, yo tengo registros, unos que encontré en la poli de la zona de Esmeraldas, Ya. de Eloy Alfaro, creo que se llama. Sí, yo creo que tengo esos bichos, entonces supongo que por ahí tal vez ya está un poco bien golpeada esa especie. Ya, y en zonas disturbadas, no mostrado, a ver si cae. No, zonas disturbadas, no utilizan Mindo, pero Mindo no es tan disturbado que digamos, o sea, Una se zona de mantiene un bosque. poco. Ajá, no sé, Jorge, tú que también has estado por el noroccidente. Y bueno, yo no he capturado mucho esta especie. Siempre que he ido buscando, por ejemplo, arriba en Drácula, pensé encontrar este animal, pero bueno, asomó otro parecido, que le estamos llamando como afinidad a pectorales, que una mancha enorme en el pecho que se extiende hasta casi hasta el vientre. Entonces, pero en Manduriaco yo no capturé Muerex. No le he cogido de por ahí. Ya. ¿Cómo estaba antes, Diego? A ver, no estaba evaluado. Evaluado. No le evaluamos. Mm, Está en la base, pero no está evaluado, no tiene categoría. Podemos tratarlo como vulnerable. O y ahí sí creo que entra el rango de extensión de ocupación. A ver, este llega a Colombia también. O No, Merex hasta ahorita es nuestro todavía. es endémico. Ajá, Endémico. Entonces, por ese lado podría ser tratarle como claro. vulnerable, con el mismo criterio que usamos para el advivente. Ujú. Ya. Y Nimbosus. Chuta, ese sí, para mí es bien raro. Yo todavía no lo he cogido. No sé, Jorge, tú creo que colectaste algunos, ¿no? O uno. Sí, hace poco nomás capturamos justo en la localidad tipo. Entonces ahí siempre hemos tenido este dilema con Nico, ¿qué carajos es Nimbosus y esto? Entonces, hasta que ya pues tenemos unas trampas de caída ahí en la localidad tipo, por baños, y ya, por fin logramos ahí, hemos capturado las dos especies, Auriventer y Nimbosus. Entonces ya tenemos ya la certeza de cómo son. Y bueno, entonces al menos en la localidad tipo parece que aún quedan unas buenas poblaciones ahí. Igual, siempre Auriventer y Nimbosus parece que les gusta solamente los bosques bien conservados. Sí, veo que están también desde Baeza, Napo, toda esa zona. Entonces, debido a que es una zona conservada, hay áreas protegidas, yo creo que mantenerle como el Auriventer, ¿no? También como preocupación menor. Ujú. Bueno, ves que este es endémico, ¿no? Claro. Sí, claro, y sobre todo que también, bueno, también tenemos el respaldo que están en el Parque Yanganates y en Shanghái. En Claro. Shanghái Ajá.
Todo esto es el Yaganate, Sangay, la Colonso Chalupas, creo que es la parte antizana también. O sea, sí hay áreas protegidas, la mayoría es áreas Sí está, protegidas todavía. sí está bien tapado, bien Ya. cubierto. Ya. Los Nesorizomis de Galápagos. A ver, el Darwinis extinto. El Indifesto es extinto. Y los otros han estado siempre en periodo crítico. La isla Fernandina, la idea es justamente que esa isla ojalá se mantenga exenta de ratones introducidos. Y el Nesorizomis suarti, que está conviviendo con la rata negra. Eso es un caso curioso y de momento, hasta los últimos muestreos que se han realizado, todavía han encontrado suarti y ratos. Algo bien curioso. Neusticomis. Tenemos las 3 especies y solamente la primera ha sido evaluada, la Monticulus. Aquí entonces, ya, veamos qué categorías estaban estas. Solo esta estaba como preocupación menor, pero aquí esta evaluación fue antes de que se separe en BOSI. Entonces, ¿qué creen ustedes con la ratita esta? ¿Qué tan frecuente ha sido los hallazgos en la última década? Parece ser que es una especie no tan difícil de capturar. Ahora, como ya se sabe algunas formas de capturar, entonces hay unos buenos ejemplares por ahí. También me parece que Carlos Boada tuvo una mejor técnica para atrapar estos animales, que ahora parece que Monticulus está, según, bueno, el trabajo que todavía no se publica, pero Monticulus está restringido únicamente para la parte del noroccidente y ya, entonces al otro lado, Bossi. Y bueno, parece ser que hay hábitat todavía para que se mantenga en buenas condiciones. Como siempre les gusta estos ecosistemas andinos altos, y todavía lo tenemos acá, sobre todo en el noroccidente, buenas quebradas. No sé en qué categoría estaba anteriormente. Preocupación menor. Yo creería que se debe mantener en preocupación menor. Tal vez este entonces está presente, también está en Colombia, ¿no? Monticulus. Sí, en Colombia también está presente este. Sí, bueno, según el trabajo que todavía no lo publicamos, pero ya mismo ha de salir. Montículos parece que no llega a Colombia. Entonces, el que llega a Colombia es solamente Bossi. Ya. Entonces, una especie netamente ecuatoriana. Chévere. Quizás yo sugeriría, si usamos el mismo criterio que pusimos los Nefelomis Merex, por ejemplo, mantenerle al menos como vulnerable o como casi amenazada, podría ser, porque de por sí el hábitat, sabemos que es un hábitat especial que usa esta especie. Sabemos de cambio climático que puede afectar a las especies de páramo, y con la publicación que tú dices que se avecina, que posiblemente Monticulus podría ser endémica para el Ecuador, entonces valdría la pena considerarle al mínimo, diría yo, como casi amenazado. Sí, es una buena estrategia. ¿Sí? No sé qué piensas vos, Nico. Perdón, está con el micrófono apagado. Sí, creo que está bien. Podemos manejar con el mismo concepto de Merex. Ya.
mantener así casi más que todo por lo que dicen que es un bicho que está más que todo asociado a cuerpos de agua y a zonas altas. Entonces, Ajá. obviamente tiene esa aclaración en la parte de la ficha. Ya. Bien, tenemos la famoso peruviensis, que sabemos que no es peruviense, pero no tenemos otro nombre para darle de momento. Recién hubo una publicación de Pacheco, incluso, que describe una nueva especie de Nosticomis, y Subespecies. o una nueva subespecie, y yo tenía la esperanza de que iba a revisar este material, pero no la he incluido. No. Eh, Es. en todo caso, este sería un dato insuficiente, no tengo Sí, más, ese más que es dato decir. insuficiente porque es de un solo bicho que se tiene. No, dos son, tres son en realidad. Aquí son ¿Cuáles tienes? dos de Yasuní que están en Canadá y el de la Pero Católica. ya, no cuentes, se llevaron ya. Ajá. Que devuelva, mejor hay que decirle. Claro, Claro, entonces son, y no se lo he vuelto a coger, porque ponte, el que está en la Católica, cuando se lo cogió, volvieron al lugar, al mismo sitio en donde lo cogieron, y forraron de trampas Pitfall, porque el bicho lo cogió un herpetólogo, se llama. ya, Y forraron de trampas Pitfall, y nada. ya. Entonces, sí, tal vez podría ser que con Amazonía es un poquito más compleja, entonces capaz puede ser un poco más fuerte el monasterio, pero como este está, son tres bichos, entonces dejarle como datos insuficientes. Verás, y estos de Ontario sí tienen tejidos de ley, porque los canadienses todo lo que cogían sacaban tejido. Entonces la cuestión solamente sería alguien que se quiera trabajar con ella, ¿no? No sé si es que eso tal vez ya esté incluido en el trabajo grande que estamos haciendo de dictiominos, tal vez podríamos revisarlo luego, ¿no? Ya. Y no estoy con el Bossi. Ese, yo creo que como vulnerable, porque también se va para la parte de Colombia. Ya. También lo tiene registrado ahí. No sé tú qué opinas, Jorge. Claro, sí, este sí se va hasta Hasta Colombia. Colombia. Y este también, la población del Ángel, Bosque de Polilepis, que es occidente, también resultó ser Bossi mismo, que antes le teníamos como montículos, resultó ser Bossi mismo. Entonces, pero bueno, parece ser que este tiene una distribución, digamos, aquí en el Menso de Ecuador un poquito grande y está respaldada por grandes áreas protegidas, desde el norte como Guanderas, El Ángel, hasta Cayambecoca, Yanganates y en Sangay. Entonces, bueno, no sé, podría ser una estrategia de pronto dejarle como casi amenazada, pero pero también tengamos en cuenta que hay varias áreas protegidas que están dentro. Entonces, no sé ahí si la estrategia sería mantenerlo casi amenazada o en preocupación menor. O sea, quizás yo lo que propondría es mantener como casi amenazada, igual que Montículos, bajo el mismo criterio, ¿no? Que Ujú. es posible que el cambio climático desemboque en una pérdida de hábitat que afecte principalmente estas especies de ratoncitos asociados con el agua. Ajá, sí, perfecto. Ya, a ver, Huecomis, tenemos el Huecomis bicolor también, que estamos esperando de hace rato una revisión de este taxón y no aparece, ¿no? Nadie quiere meterse como Nadie economista. quiere. Un Es que estudiante el bicolor es mm, ¿de quién? un estudiante de Víctor Pacheco estaba queriendo trabajar con este, no sé qué pasó. Era una chica, la María Fernanda, hizo algo solo de variación ontogénica, algo así. Y ahí Ya. quedó. Lo que pasa es que en Wicomis primero es un bicho gigante, de una Ujú. distribución gigante, enorme. La única ventaja es que la localidad tipo está aquí en Ecuador. Entonces, con Jorge creo que alguna vez ya cogió uno y lo revisamos. O sea, comparas el bicolor de la localidad tipo con el resto de la Amazonía, no tiene nada que ver. Claro. El problema es que es tan amplia la distribución y tiene tantos nombres. Es lo mismo que pasa con los Handleyomis, tiene tantos nombres que hacer eso ya es meterse en Claro. camisa de 11 balas. O sea, es un buen trabajo bien grande. Entonces, ese, no sé, tal vez, ¿cómo estaba? Como preocupación menor la anterior Preocupación vez. menor. O sea, dejar el Sí, mismo. dejarle mismo, o sea, Ya, no complicar incorporando más. incorporando el comentario de que es un complejo de especies
que todo el mundo, que ya todo el mundo sabe, pero necesita una revisión. Pero ya, Y son tan bonitos estos, ¿no? son saltones Ah, chiquititos. pues nadie debe hacer caso. Ya. A ver, luego tenemos este grupo de los Come Roberti, Rutilos y Superans. A ver, el Rutilos es un chiquito nomás. Eso hemos hablado con el Nico algún rato también. Sí, es medio... Yo creo que de hecho muchos ejemplares amazónicos que están identificados como bicolor deben ser Rutilus. Ujú, O el taxón que sea, porque también sabemos que posiblemente ni siquiera no sea sea Rutilus. ni siquiera sea el nombre correcto. Porque claro, Rutilus está para el escudo guyanés, entonces, Claro. claro, o sea, como no hay un nombre, le asignamos de ese, creo que fue unos bichos que cogió, que están en Ontario, algo así. Claro, justamente ellos hicieron ese análisis. O sea, Entonces, tal vez datos insuficientes, ¿no? Porque no sabemos claro, sí, o sea, dónde llegan. datos insuficientes y poner un comentario ahí de que no es que no se tiene datos, sino que la afinidad podría ser a Rutilus, pero que no está evaluado la taxonomía tampoco, Claro. entonces no se puede emitir un criterio. Ya, a ver, Robert es algo parecido. O sea, Superans Grande. es grande, creo que es hasta el endémico de Ecuador, me parece que es Superans. Y aparentemente este Superans incluye un complejo de especies también. Estuvo como preocupación menor. Son ratoncitos medio arborícolas estos, por eso no es fácil también capturarles. Sí, exacto, son netamente arbóreos, Ujú. difíciles de Claro. capturar. La vez pasada en el Yasuní pasó una cosa extraña. Pusimos una trampa, estuvo media alta, tampoco era tan alta, ¿no? Pero era 1,20 m, una cosa así del piso. Y cayó, primero aparentemente había caído un ratón chiquito, y la típica que entró la Sherman, pero no se le cerró la trampa. Pero atrás iba otro, que era este, el Superas. Entonces, a la final quedaron los dos atrapados en la misma trampa. Y claro, el Superas a la final le había matado, le mordió las orejas al otro. Y cuando nosotros sacamos la trampa salieron los dos. El uno estaba muerto chiquito y el otro era este Superas. El chiquito no me acuerdo qué era. Tendría que revisar el catálogo para ver qué especie era. Pero, claro, si no pones trampas en el piso, que es lo que se hace en la maquinaria generalmente, no capturas estas. Entonces, ¿qué creerían? Yo diría que sería preocupación menor, a pesar de que no se lo captura mucho, pero es una deficiencia del muestreo en realidad, ¿no? Sí, yo creo también, sí. eh, Difícil a veces, nosotros no tenemos mucha cultura de colocar las trampas encima, entonces algunas cosas se nos están escapando. Pero ya estos superan, siempre les atrapado en las trampas de caída, entonces obviamente las trampas, cuando las tengo ya bastante tiempo, ahí me han caído. En Cutucú también cayeron algunos de estos superans. Eh, Obviamente parece que están bastante ligados a los bosques grandes, bosques altos, primarios. Ya. Y Roberto sería el mismo caso de Rutilus, ¿no? Sería datos insuficientes, debido a que es necesario definir los límites de estas especies. Ya. Oligorizomis. Aquí el destructor quizás es el más conocido de todos. Pero en Oligo, ya está medio actualizada esa lista con el trabajo de Natalia Hurtado. De Natalie. ¿De cuándo? ¿Desde este año? No, salió el 2018, 2019, no me acuerdo bien. Supongo. Porque eso, Oligorizomis, hubo un trabajo que salió y les cambiaron a Spodiures, me parece que era en el Ecuador. Ajá, Pero la Natalia otra vez le regresó. le regresó a
Claro, Spotvirus era el que publiqué aquí en este libro, pero ella lo regresó nuevamente ¿cómo es? A Destructor. Ahí. El Spotvirus es que quedó como su especie, algo así fue que ella hizo. Ya, entonces ahí, esa no es verdad. O sea, yo nunca he capturado estos. Pero de acuerdo con su amplia distribución, ¿qué sugieren con Spotvirus? Yo creería que los dos deberían estar en preocupación menor. En el occidente yo les he capturado, sí les he capturado con relativa facilidad. Y también Negragópilas, pucha, es lo que más asoma. En Payatanga, por ejemplo, ahí asomaban oligorizomis, pucha, bastantes. También en Manabí, bastante óligo. Y la otra especie también hacia ¿cómo es esto? Hacia el oriente norte también. Parece que no es tan raro. En Cutucú nosotros capturamos varios también ahí, de estos, aparentemente estos delicatos. Ya. Aunque está medio complejo ahí. Al- hace falta más trabajo, sobre todo con esta forma del oriente. Entonces, está metido ahí, parece estar metido varias cosas entre Colombia y Ecuador, Sí. norte de Perú. Entonces, preocupación menor. Pues este amazónico es raro, pero yo creo que hay material escondido por ahí que está mal identificado en colecciones. Ajá, y creo que Jorge, tú comentaste una vez que en el Cutucú tú lo colectaste, pero creo que era una zona media como estribaciones, ¿no? Sí, más o menos en Cutucú, tipo 1500 metros, ahí lo capturamos. Claro, entonces, como dices, tal Sí, vez faltaría un poco más de muestreo en esas zonas, en lo que es en las zonas montañosas de la Amazonía. Pues no sé, tal vez si Ronald los ha encontrado o algo por ahí. No, no lo he encontrado todavía. ¿no? Verás, la Nicté Ordóñez, ella había colectado varios óligos en Yasuní. Entonces, y ella estaba ahí, ella está, de hecho, está trabajando con estos óligos. Son unos óligos enanos, no tienen nada que ver con estos delicatos que son grandecitos, son los delicatos, o estos destructor, son unos enanos. Entonces, me dijo que eran de Yasuní. Yo los vi ahí y obviamente eran unos óligos clásicos, pero no sé de ahí cómo ella irá a resolver eso, porque nada, igual que con los oecomis, con oligorizomis, poca gente quiere meterse porque si te metes a arreglar una forma, tienes que resolver todo el complejo. Claro. Entonces, por eso la gente no quiere meterse. Pero bueno, parece que también en la Baja Amazonía y Yasuní sí están, aunque sea otra forma. Sí, perfecto. Entonces, de momento, preocupación menor. Ya, el Oreorizomis balneator, ¿Ese cómo estaba antes, Diego? ya le veo. En este Porque ese creo que antes era endémico de nosotros, pero ya en Perú también creo que nos lo bajaron. Pinches peruanos. Hay que bajarles también, a sus mujeres hay que bajarles. ¿No? Chuta, no sé si hacer eso, loco. No puede. Bajémonos las especies mejor, güey. Eso, pues ahí sí. Ya, pero preocupación menor estaba este. Verás, yo tengo ahí un comentario porque así por cosas de la vida alguna vez en el trabajo este microrizomis con esta chica secuenciamos unos oreorizomis solo para aumentar el grupo externo y nos cayó como Navidad que las poblaciones del norte de Perú, porque hay unas 3 secuencias o 2 secuencias de oreorizomis balneator del norte de Perú junto con las del sur de Ecuador no tienen nada que ver con las del norte de Ecuador, o sea, tienen la distancia gente que como de 8%.
Así, totalmente estúpida perdón, pero la distancia genética. Y nosotros lo hicimos por ejercicio, o sea, fue como que con 5 o 6 bichos que hicimos el muestreo. Eran ororizomes también. Oreorizomis. Ya. Porque Entonces, En esto parece ser que hay gato encerrado. Y primero yo creo que tocaría validar esta especie el del, sur, del suroccidente. suroccidente, hay un nombre Entonces, para el suroccidente. sí, Hesperus me parece que es. Ajá, Está, pero sí, medio raro ese nombre. Entonces, lo que yo te sí. digo, tal vez tratarlo como preocupación como vulnerable y justificarlo con esta parte de las poblaciones que son bien diferenciadas. Bien diferenciadas. sí, es justamente este mapa bien curioso que tiene, ¿no? Son una población de estribaciones amazónicas que yo quizás debido a la amplia extensión de bosque que hay aquí, bosque nativo y áreas protegidas, consideraría esta población como preocupación menor. Y esta población del occidente, que está en zona media seca. Lo que pasa, Diego, es que, eso te comento, las poblaciones del suroccidente se meten en el mismo clado que las poblaciones del suroriente Ya, y con los del norte de Perú. ya, Y entonces, el corte de ellos se da como a nivel de que sea de baños, de por ahí un poquito más abajo. ya, Porque yo tengo muestras de bichos del noroccidente. ya. Entonces, ahí sí se nota que pues, las poblaciones del sur estarían un poquito más afectadas, más que todo porque bueno, sabemos que en el sur le están dando duro a la minería. La parte de Loja, del oro, por ahí también creo que no hay muchos relictos de buenos bosques. Digo, tal vez ponerle como casi amenazada y ahí ampliarlo un poco más con esta parte de que hemos encontrado que son poblaciones ya ni siquiera poblaciones, estamos en proceso de hacer el trabajo de especies distintas. Ya, sí, me parece bien. Entonces va a cambiar bastante la distribución y la taxonomía de este género. Sí, eso ya mismo cambia, no le he contado a Jorge, pero ya tiene que ayudarme en eso también. Ahí le Así no, hacemos. así no quiera. Ya le pido permiso a la Glendis para robarte un tiempo. Hay que, puedes vivir en la casa de Nico. ¿No? Vengas a ayudar a cuidar al Benji. Chuta, no, ve. Un ratito te ayudo ahí. Ya, a ver, pilotis. Chus. Eh, algún rato, me parece que en la evaluación anterior, si es que no me equivoco, alguien comentaba que había una disminución en los pilotis, de Ecuador. Que no Yo eran tan en abundantes. esos sí no tengo mucha experiencia en eso. A ver, el Hagardi estuvo como preocupación menor, que es el endémico, y el Andium como dato insuficiente, lo hemos puesto la vez pasada, que fue compartido con Perú. Entonces no sé qué tanto han registrado colegas del sur. Sí, bueno, por lo menos en la zona de Azuay, hasta el sur de Azuay, en los páramos, el Hagardi es bastante común, solo que hay que saberlo buscar porque a veces no aparece comúnmente en las trampas. Generalmente entre la paja está por las noches, cuando se camina sale, pero en varias zonas es común. Y el Phyllotis andium es un poquito más complicado, digamos, por la parte que está un poco más al sur encontrarle, pero este también tiene un rango de hábitat bastante como que no le importa mucho si es bajo o alto, pero por lo menos dejar de sí está en zonas altas. Entonces yo creo No Sí, sé, y en el sur, ¿cómo te ha ido? yo creo que era preocupación menor las dos. Yo creo que todavía no hay un argumento diferente para otra categoría. Y ya, Ripidomis. A ver, aquí es el Bujay, que es primera vez que se lo evalúa.
¿Qué crees, Jorge? Sí, bueno, este bicho igual, una especie bastante arbórea. eh, Cuando lo describimos lo reportamos solamente de Shanghái, pero ya luego encontramos también algunas poblaciones en Zamora y en Putucú. Entonces, pero sin embargo, o sea, los sitios donde los otros sitios, aparte de Shanghái, los hemos encontrado, son sitios que están bastante amenazados ahorita. Por ejemplo, Putucú, todo Putucú está ya concesionado, ya están todos todo ya las prospecciones mineras ahí. Entonces, veamos qué va a pasar. Posiblemente el animal va a estar bastante amenazado ahí por la pérdida de los bosques. Igual en Zamora también los bosques se perderán en un futuro cercano y esta especie perderá eh, ambiente. Eh, yo creería, no sé, quizás un casi amenazado o vulnerable podría ser A ver, una buena alternativa. veo que tenemos en Zamora, Copalinga, de una localidad, 2, 3 localidades, 4 localidades se conoce este bicho. Aparte de estas que están aquí, ¿conoces más, Jorge? Que es de Cutucú, Sardinayacu, La Candelaria y Copalinga. Ahí están, esas son. Ya son 4. Si es que esas 4 localidades, debido a las amenazas que dices que varias de estas localidades pueden desaparecer con el tema minero, con área de ocupación largamente da mucho menos de 500 kilómetros cuadrados, entonces una opción podría ser en peligro, porque de ahí la otra categoría podría ser vulnerable en base a la inferencia de la pérdida de hábitat. Sin embargo, la misma UICN lo que argumenta es que debe escogerse siempre la categoría más alta. Entonces, sí, en peligro da sin problema, ¿no? Área de ocupación severamente fragmentada y disminución inferida que es lo que va a pasar. Esto hasta que exista nueva evidencia. Ya, ese no le pongas porque está sucio, ¿ya? Estos no, estos de acá está más, acá hay más, acá hay más. Coge ese de allá. ¿Ya? Ahí. Ponga. Ahí están todos, ponga. Ponga. ¿Dónde va el café? Eso. Sí puede, sí puede. 2, 3. Ya, los otros Lepidomes, ¿qué experiencia tienen? ¿No? Yo creo que Latimanus casi estaría corriendo la misma suerte que Albujay. Igual, toda vez que, por ejemplo, la localidad tipo, que es Payatanga, ustedes saben que ya no hay bosques, se acabaron los bosques, y es un animal obviamente arborícola. Entonces, los bosques en Payatanga, al menos toda esa parte sur, ya casi no hay muy poco por ahí. Pero me parece que hace poco le registró Ronald, no sé si lo encontró en Cerro Blanco, un ripidomi. Un epidemia Cerro Blanco encontramos. Y eso lo pusimos no en el suelo de la Trampachema, sino un poquito más arriba, por lo menos 1,20 m, por ahí le coloqué, y ahí me cayó uno. Pero en parte de bosque conservado. Sí. Habría que revisar si es que eso en realidad Latimanus, ¿no? Porque de acuerdo con el mapa que... Posiblemente sean otros. Claro, de acuerdo con la información que yo algún rato levanté, hice análisis de una especie de estribaciones, básicamente Latimanus. Entonces, hay 3 poblaciones, quizás son hasta 3 cosas diferentes. Tenemos el de estribaciones de la cordillera occidental,
esta es la costa, que sería el segundo registro que ustedes dicen de Cerro Blanco, porque este es de Maquililla, me parece de aquí. Eso parece Santa Elena. O Santa Elena, esto es Maglar Santa Alto, por ahí Elena. debe ser esto. Y este que está acá en la Amazonía. Ajá. Igualmente a ese bicho se le colectó, o sea, piel y cráneo y se encuentra en la Politécnica. Con las dos manitos, el amarillo. Eso. Veamos acá. Tienes que usar una manito para sentar y la... El tema de pérdida de hábitat, yo diría que no es preocupación menor este definitivamente. ¿Dónde está el otro? Santa Elena, aquí está Maglar Alto. Este está en el Museo Americano. Entonces, yo veo dos opciones. La una es datos insuficientes, argumentando que son estas tres cosas que habría que hacer una revisión taxonómica. O la otra, asignar una categoría, que yo consideraría mínimo sería una casi amenazada. Debido a toda esta pérdida de hábitat que tiene, que podríamos, quizás aquí le podría pedir la ayuda a Santiago también para ver esta especie, porque sí hay varias localidades que podríamos hacer un muestreo para ver qué sale. Entonces parece mejor hagámosle con Santiago y vemos qué sale. Bien. Ya, ahí sí ya podría. El Leucodáctilo, este sí creo que es de mayor distribución. Este no debería haber problema, creo que es preocupación menor. También tiene una distribución inusual, ¿no? Está en la Amazonía y en la zona de estribaciones a partir de la zona, esto creo que es tipo Santo Domingo, para ahí más o menos, hacia el sur. Entonces, todo esto hay que revisar algún rato en la taxonomía, ¿no? Pero debido a la amplia distribución, yo le atribuiría una preocupación menor. ¿Les parece? Si no me dicen, ¿no? Pero preocupación. Ya. A ver, tenemos los escolomis. Esta es una ratita rara, un ratoncito, mejor dicho. En el Yasuní hemos muestrado bastante y se ha capturado creo que unos 2, ¿no? En más de 90 noches de captura. Pero sin embargo hay amplia extensión de bosque y yo no le veo un argumento diferente para considerarle otra categoría que no sea preocupación menor. Además, para Escolomis también puede haber un efecto de muestreo. Rob Anderson me comentó alguna vez que no cogían nada hasta que cambiaron el cebo. Cuando empezaron a poner semillas, empezaron a caer sin problema. Entonces también hay un poco de falta de información por ese lado. Puede ser. Entonces, debido a la amplia extensión de bosques amazónicos, a que no es un ratoncito que se lo case, se lo capture, yo diría que preocupación menor. Ya. Tenemos los sigmodos. Estos también son curiosos. El Inopinatus. ¿Cómo está el Inopinatus? Me parece que Nico tenías un registro reciente, creo que el Inopinatus me dijiste otra vez. Sí, tengo un nuevo registro de Inopinatus. Es que y el Inopinatus estaba registrado para el Cajas, para creo que una parte de Ambato, que tú también lo hiciste con Andrea Vallejo. Sí. Y nosotros hace 2 años fuimos con Tom Lee a Quimsacocha y colectamos un espécimen que cayó ahí en pleno páramo. Pero asimismo estuvimos dándonos, bueno, o sea, me mandó a buscar ahí, había unas peñas, unas piedras por ahí, entonces me subí y encontré unos nidos de búho, o de lechuza, no sé qué tal, un pájaro ahí, y un montón de gagrópilas, y de las que sacamos, por lo menos habían como unos 6, 7 cráneos de Sigmodon inopinatus. ¿En dónde dice? O sea, ¿En Quimsacocha? Quimsacocha. Ya. Es un páramo bien bonito, entonces al principio pensamos que bueno, solo eran inopinatus, pero ya cuando abrimos las gagrópilas en Quito y las revisamos bien,
había por lo menos, digo, eran seis, no me acuerdo si eran 6 o 7, pero cráneos de inopinato. Ya. Entonces, no sé cómo se trató el año la anterior vez. Este lo hemos puesto como en peligro. Yo creo que igual, más que todo porque ponte Kim Sacocha, ya hasta donde yo sabía, no sé si es que tal vez ahí Carlos me pueda desmentir. Y si yo sabía que ahí iba a ser una minera, estaban haciendo una prospección de una minera ahí arriba. Justo, o sea, en pleno Palma iban a hacer una minera. Y verás, Entonces, justo en esa zona se está obviamente estableciendo, se está haciendo ya varios años de estudios acerca de la diversidad existente ahí. Y bueno, primero, nosotros en todas las veces que hemos campeado jamás hemos logrado coger inopinatos. O sea, es raro, pero pucha, creo que Codon y Filotis es lo que más hay. Y de ahí, claro, la minera se mantiene. Tenían algunos problemas aquí en el Azuay por lo que no les estaban queriendo permitir hacer la minería en lugares de recargas hídricas, pero tengo entendido que hay algún proceso en el cual todavía se va a intentar hacer la extracción. Es de oro con un túnel, solamente con la entrada del túnel, en teoría como está planificado. Y claro, obviamente va a haber algún tipo de afección, pero sí. justo, justo ahí arriba, en la planicie de Quinzacocha. Sí, sí, justo ahí al lado también está bueno, cerquita de eso está el área de recreación nacional, Quimsacocha, que se llama de Claro, alguna manera. nosotros ahí adentro, ahí recogimos ahí. Entonces, yo creo que mantenerlo en peligro, Diego, asumiendo, diciendo que hay una población, porque te digo, yo asumo que si es que hubiera podido seguirme trepando a los otros farallones de roca que hay ahí, porque hay un farallón bien grande de roca ahí, hubiéramos encontrado más de agrópilas con más cráneos de signo de inopina. Entonces, se podría decir que hay una población media buena, pero que con este proyecto minero, este proyecto aurífero, puede disminuir un poco. Ya. Sí, Sí, yo creo que creo te dije que para actualizar, hacer el autor en esa ficha. sí, es una especie rara, ¿no? Este registro que encontramos con la Andrea Vallejo fue en una zona del páramo en Tungurahua, cerca a una parte media de pastoreo, y el animal estaba muerto, al lado de una quebrada, pero estaba muerto fresquito. Entonces, era la extensión de distribución de esta especie, y en registro después de varias décadas, como de 30 años, que no se había registrado en esta zona del Chimborazo, se encontró. En todo caso, una especie que sí está en una situación adversa, ¿no? Debido a la misma distribución restringida, el páramo de Chimborazo y esta zona donde habita es bastante degradado. El páramo de Chimborazo en la parte norte y en la parte occidental es lleno de pastoreo, hay borregos en cantidad. Entonces sí está disminuida esta calidad de hábitat de aquí, y acá hay problemas de minería. Claro, y lo más que todo es que creo que ese bicho necesita, a mí me da la impresión que es un bicho que necesita ciertas condiciones, así como lo que mencionaba Diego en el caso de Neomicroxus, ciertas condiciones medio específicas para que el bicho esté. Te digo, ese páramo de, de Quimsacocha es medio especial, o sea, no es el típico colinado, es medio como una meseta, es bien seco, un montón de viento, hasta la misma estructura del pajonal es medio distinta. O sea, Sí, ¿por qué sí. uno diría, yo estuve en el páramo de Yacure, que también es bien adentro, es bien metido, que casi no tienen mucha intervención? Uno esperaría encontrar a un bicho o algo así, pero no. Entonces creo que tal vez las condiciones que necesita este bicho para que estar presente son las que hay en Quimsacocha. Ya. La otra también, lo que hablamos de un rato, Nico, contigo, es que habría que hacer un análisis genético de estas poblaciones, porque aquí tenemos en la mitad el valle del río Chenchán, creo que es este que después se convierte en ¿cuál? Bueno, se une acá a Guayas, y es un valle cálido, poblaciones totalmente aisladas. Entonces habría que revisar si que en realidad son lo mismo. Claro, o sea, con lo que se tiene de datos, de muestras de museo, se podría, creo que con el suyo de Ambat, de Tungurahua, y con el de Quimsacocha se podría hacer algo. Pero Ya. te digo, por pronto manejémoslo como en peligro. En la categoría que estaba ya en peligro. Ujú. Digamos, el otro, el peruanos.
Ese sí. Yo tengo un dato sobre el peruanos. Actualmente se está haciendo un trabajo y se llevó a bueno, va a cambiar la distribución y la taxonomía. El Sigmodon peruanos, o sea, ha resultado ser un complejo de dos especies y lo que sería de peruanos, si no me equivoco, va a quedar restringido para Perú. En cambio, el Sigmodon que habría en Ecuador ya se está considerando que es otra especie. Ya. ¿Y qué tanta frecuencia alguien que haya mostrado en esta zona? Yo acá en Zapotillo, una vez que hice un estudio para ecociencia, capturé uno nomás y mostramos bastante. Capturamos siquiera unos 100 marmositas y un sigmodon peruano. Sí, en realidad es bien raro, pero yo creo que es también, o sea, por lo que se comentó en antes, por asuntos de cebo. O sea, parece que esta especie tiene su hábito alimenticio bien peculiar, digamos, sería el término. Ujú. ¿Alguien más, Jorge Brito? ¿No le mostraste esta en el oro? Ya le llevó a la Glenda a dormir, creo. Bueno, el sigmodon peruano estaba como preocupación menor. Yo diría, debido a lo que comenta Erison Loaiza, que posiblemente va a ser un nuevo taxón. La misma pérdida de hábitat, incendios forestales, esta zona de la provincia de Loja también ha perdido mucho del bosque debido al maíz. Ahí está Jaime Salas, sí, salen nuestros y en Regopia es común. Eh, entonces, la propuesta sería dos escenarios. El uno, mantener como preocupación menor, o el otro, debido a estos argumentos, considerar como casi amenazada justamente por todas estas pérdidas de hábitat que enfrenta el suroccidente de la costa suroccidental. Bueno, para lo que es el suroccidente de la costa, o sea, sí, sí tendría mayor presión la especie. Yo diría ponerle casi amenazado. ¿Sí? ¿Alguien tiene otro criterio? Si lo dejamos todos casi amenazados. Coincido, casi amenazado, también dice Jaime Salas. Ya. Aquí sería A4, AC también. A4, AC. Bien. Sigmodultomis alfari. Esta es una rata grande de la zona noroccidental. ¿Alguien la conoce? ¿La ha mostrado? Hay muy pocos registros. Yo tengo 23 registros. Hay de la reserva Drácula en el Carchi, Imbabura, hasta Guayas bajas, hasta Bucay, el bosque del Chocó. Esto debe estar en alguna categoría. Estuvo como vulnerable la vez pasada. Entonces, ¿qué sugieren esta mantenerle en la categoría vulnerable? Debido a la pérdida de bosque mismo. No tenemos un argumento diferente para cambiarlo.
ver, está en... ¿Cuántas localidades son? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 localidades. Está vulnerable. No hay donde darle más vueltas. Ya, el Taniromis Tomasley. Esta tenía otra rata grande y es más rara incluso que el faroy. Estuvo como Montominofrastus antes de identificar este. También la identificamos como vulnerable. Hay solo 10 registros en el Ecuador. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 registros de azoino que incluso publicaron, que extendió la distribución bastante. Son 9 localidades. Entonces sería la misma categoría que la otra especie. Y ya nos falta los tilones, los tomasones. Voy a pausar.